Bien, continuando con este repaso de la convergencia uniforme, vamos a examinar qué relación existe entre la integración y la convergencia uniforme. Primero establecemos una proposición que nos dice si f sub n, un intervalo a, b en R, es continua, integrable, y f, también definida de a, b en R, es integrable, y suponemos que la sucesión de funciones f sub f converge a la función f uniformemente, entonces vamos a poder concluir que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral entre a y b de f sub n de x es igual a la integral del límite. O sea que en caso de que haya convergencia uniforme, estos dos procesos de límite se pueden intercambiar. Bien, entonces vamos a tomar un épsilon mayor que 0. Para ese épsilon mayor que 0 existe un número natural tal que si n es mayor o igual que ese número natural, la distancia entre f sub n de x y f de x resulta ser menor que épsilon sobre b menos a, por la convergencia uniforme de f hacia f. Bien, vamos a examinar cómo se comporta esta diferencia entre esta integral y la integral del límite. Es decir, vamos a examinar y vamos a tratar de ver que esta diferencia es tan pequeña como se quiera si se toma este n suficientemente grande. Bien, por propiedades de la integral, estas restas integrales la podemos escribir y a su vez el valor absoluto de la integral será menor o igual que la integral del valor absoluto teniendo en cuenta esta desigualdad que es válida para todos los n que sean mayores o iguales que este n, a su vez será menor y esto evidentemente será por la integral de 1 evaluado entre 1. Entonces esta desigualdad, que el valor absoluto de esta diferencia es menor que épsilon, nos está diciendo precisamente que el límite cuando n tiende a infinito de esta integral es igual a la integral del límite. Bien, en esa proposición hemos supuesto que la función límite también es integrable. Sin embargo, vamos a mostrar el siguiente resultado, en el cual vamos a ver que la integrabilidad de la función f se deduce de la convergencia uniforme de esta sucesión y de la hipótesis que f sub n es integrable. Más precisamente tenemos sea f sub n una sucesión de funciones definidas, digamos, en un intervalo cerrado a, b, tales que, primero, para cada n de los naturales, esta función f sub n es integrable para cada n de los naturales, y segundo, que esta sucesión converja a f uniformemente en intervalo cerrado a, b. Bien, bajo estas dos hipótesis vamos a poder concluir dos cosas. Primero, que la función límite es integrable.
Y segundo, que se cumple precisamente esta relación, que el límite cuando n tiende a infinito es igual a la integral del límite. Bien, veamos la demostración de ese resultado. Como por hipótesis f sub n converge uniformemente a f en AB, entonces dado epsilon mayor que 0, sabemos que existe un número natural tal que si n es mayor o igual que ese número natural, se cumple que digamos acá f de x menos resulta ser menor que epsilon sobre b menos a. Bueno, esta desigualdad se cumple para todo x que pertenezca al intervalo AB, por definición de convergencia uniforme, y para todos los n que sean mayores o iguales que este n mayúscula. Entonces, en particular tomemos n mayúscula, ¿sí? Escrita esta desigualdad sin el valor absoluto, tendríamos que menos y sumando esta cantidad f sub n de x a cada uno de los miembros de esta cadena de desigualdades, tendríamos que f sub n de x llamemos a esta cadena de desigualdades 1. Bien, recordemos que en estas desigualdades x es cualquier elemento del intervalo AB. Bien, de otra parte, por hipótesis, la función f sub n es integrable. Al ser integrable, entonces existe, digamos, una partición la P tal que si tomamos, digamos, en cada subintervalo de esa partición un punto representativo, entonces la, digamos, suma de Riemann de la función correspondiente a esa partición menos el valor de la integral resulta ser menor, digamos, que epsilon cuartos. En particular, si como hicimos acá, expresamos esta desigualdad sin el valor absoluto, esto lo podemos ver como, digamos, que a su vez será menor o igual que esta expresión 2. Bien, entonces la idea es poner en juego estas dos expresiones. Vamos a tomar de 1, vamos a decir que en 1, primero que todo vamos a reemplazar esta x por t sub k. Entonces vamos a reemplazar x por t sub k.
Luego multiplicamos cada uno de los miembros de estas desigualdades. Cada miembro de esa desigualdad lo vamos a multiplicar por delta de x sub k, que sabemos que es positivo, que es la longitud del k subintervalo. Y posteriormente hacemos la sumatoria. Hacemos la sumatoria, digamos, desde k igual a 1 hasta n. Entonces, haciendo estas tres acciones en 1, tendríamos, vamos a partir de aquí, vamos a escribir acá la sumatoria, cambiamos el x por t sub k, delta de sub k, m, hacemos lo mismo acá, en este caso buscaría menos epsilon sobre 4 b menos a, y al hacer la sumatoria de delta sub k nos quedaría b menos a, que se va a cancelar, entonces menor que f de t sub k, delta de x sub k, hacemos la sumatoria, m, lo mismo aquí, sumatoria, de x sub k, más, digamos, epsilon cuartos. Aquí también nos quedó epsilon cuartos. Bien, entonces vamos a comparar esta expresión que obtuvimos con dos. Observen que, digamos, si miramos los lados izquierdos, digamos, de esas desigualdades y sumamos estos términos, entonces va a haber un factor común, que en este caso es este término con este término. Este término se va a cancelar con este término y solamente nos va a quedar lo siguiente. Entonces, digamos, si llamáramos estos 3, podemos concluir de 2 y 3, sencillamente sumando miembro a miembro esas desigualdades y cancelando los términos semejantes, nos va a quedar que la integral entre a y b y lo mismo en el lado derecho, nos cuenta que estas sumatorias se cancelan, quedaría la integral entre a y b, epsilon cuartos más epsilon cuarto nos dará epsilon medios. Bien, llegamos a esa expresión. Recordemos que por hipótesis cada una de estas funciones f sub n es integrable, luego cada f sub n es acotada en el intervalo AB, y como la convergencia es uniforme, estamos seguros de que esta f también es acotada. Entonces, sabemos que la f es acotada, intervalo AB, entonces consideremos las sumas superiores de f correspondiente a esa partición, que recordemos que es la suma desde k igual a 1 hasta m, digamos de un m sub k, donde m sub k, recordemos, es el supremo de la función f de t cuando t pertenece al intervalo x sub k menos 1, x sub k, y de la misma manera la suma inferior de la función correspondiente a esa partición, démosle un m sub k, donde m sub k corresponde al ínfimo de la función en el intervalo x sub k menos 1, x sub k. Bien, entonces teniendo en cuenta esta relación y la definición de suma superior y suma inferior, entonces a partir de esta desigualdad podemos escribir que la integral entre a y b f sub n de x menos menor o igual que esa suma inferior
suma superior menor o igual que la integral entre a y b más epsilon medios Bien, entonces observemos que la distancia que existe entre estos dos números reales, la distancia es esto menos epsilon, menos esto, entonces esto de aquí a aquí realmente hay una longitud de epsilon. Eso nos quiere decir entonces que esta suma superior menos la suma inferior menor que epsilon. Y si recordamos, esta es precisamente la condición de Riemann que nos permite concluir entonces que f es integrable. Que era lo que se pretendía en esta primera parte, f es integrable. Para establecer la segunda parte del teorema, pues se procede exactamente igual a como se dice en la proposición, porque ya sabemos que la f es integrable. Entonces, la parte 2, la demostración sería básicamente la que apareció en la proposición 1. Entonces, digamos que la parte 2... Bien, entonces veamos este resultado, recordémoslo nuevamente. Si la sucesión de funciones, cada una de estas funciones es integrable y tenemos convergencia uniforme a la f, entonces la f es integrable y la integral del límite es igual al límite de las integrales. Nuevamente, esto nos proporciona una condición suficiente para garantizar estos intercambios de estos límites. Sin embargo, no es una condición necesaria. Consideremos esta sucesión de funciones que ya hemos considerado anteriormente. Con x entre 0 y 1. Bien, sabemos que esta sucesión, f sub n, converge a la función f puntualmente. La función límite pues será 0. Bien, entonces evaluemos esta integral, digamos nuevamente con el cambio de variable 1 menos x igual a y, de donde de x será igual a menos de y, sería la integral, cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 1 y vale 0, x, que en este caso será digamos 1 menos y, por un y a la n de y con signo menos acá. Entonces esa integral será digamos n veces la integral entre 0 y 1 y a la n más 1 de y, sería y a la n más 1 sobre n más 1 menos calculado digamos entre 0 y 1. Entonces por un lado nos dará 1 sobre n más 1. Esto es igual entonces a n entonces esa integral
por n más 2, y cuando n tiende a infinito, esto nos va a quedar 0. O sea, estamos diciendo que el límite cuando n tiende a infinito de la integral es igual a 0, que es lo mismo que la integral entre 0 y 1 y el límite, que era 0. O sea que aquí se puede intercambiar el límite con la integral a pesar de que la convergencia no es uniforme.